En nuestra segunda práctica con Photoshop vamos a ver cómo podemos colorear una imagen y cómo usar las distintas herramientas que involucran lazos. Aquí podemos ver una imagen típica en blanco y negro. Primero de todo, quisiera enseñaros varias cosas que podemos hacer con la rueda del ratón. Normalmente, tal como está la imagen, si usamos la rueda del ratón, después de clicar no ocurre nada. Si usamos la tecla Alt, presionándola mientras usamos la tecla del ratón, vemos que podemos acercarnos o alejarnos. Si usamos la tecla Control, al oprimir la tecla al oprimir la rueda del ratón veremos que no ocurre nada. Sin embargo, si nos acercamos más, con Alt y ahora usamos Control, con la rueda veremos que nos desplazamos a un lado y al otro. Con la tecla Shift vemos que lo que ocurre es que nos desplazamos mucho más rápidamente que usando únicamente la rueda del ratón, con la que nos desplazaríamos hacia arriba y hacia abajo, pero a una velocidad mucho más lenta. Recordatorio, con Alt presionado podemos hacer zoom hacia afuera o hacia adentro. Si hacemos zoom y luego usamos control, nos podemos mover tal como hacíamos el otro día con el navegador, en este caso de izquierda a derecha. Sin control pulsado con la rueda iremos hacia arriba o hacia abajo, y si queremos ir un poquito más rápido mantenemos presionado Shift y avanzamos mucho más rápido. Bien, dicho esto, pulsamos Alt, volvemos al modo estándar. Podemos hacer eso como lo podemos hacer también con el navegador, como dijimos el otro día. Vamos allá. Cogemos nuestro fondo, clic derecho, duplicar capa, siempre para proteger nuestro fondo, copia, fondo. Ya hemos llamado a nuestra nueva capa así. Vamos a ocultar de momento la capa original, la capa del fondo, y vamos a comenzar a colorear la imagen. Para ello usamos ahora el navegador, lo podríamos hacer también con Alt, y nos vamos a trasladar a esta parte de la fotografía, a la parte del sombrero, y vamos a ir luego viendo cómo lo podemos hacer con cada uno de los elementos. En Photoshop, para poder seleccionar una zona de la imagen, tenemos tres tipos de lazos. Si abrimos aquí, en esta herramienta lazo, y presionamos, vemos que está la herramienta lazo, que será una herramienta a mano alzada, la herramienta lazo poligonal y finalmente otra herramienta muy interesante que es la llamada lazo magnético. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Si usamos la herramienta lazo es una herramienta poco precisa, donde hacemos un dibujo tal como lo haríamos esencialmente con la mano alzada. Podemos ver que vamos haciendo, seguimos la línea, pero evidentemente esto está lleno de imprecisiones. Menores serán evidentemente cuanto mayor sea el pulso de quien dibuje. Y vemos que nos ha seleccionado esta parte de aquí. Evidentemente, cuando me acerco, puedo ver que en muchos sitios el contorno que he dibujado no se adecua bien a la fotografía, pero puede ir bien cuando se trata de contornos muy difusos o queramos ir muy rápido. Bien, otra opción. Lo primero, si quiero deseleccionar una zona que he seleccionado previamente, es importante utilizar las teclas Control D. Control D. Si por el contrario le acabo de dar a Control Z, deshacer, e intentamos cualquier otra cosa, por ejemplo suprimir, lo que me hace es que directamente me quita ese trozo de capa. Aquí, por ejemplo, si activase la imagen de detrás, lo vería igual, pero ya no es la misma capa, sino que sería la imagen original. Oculto esta de aquí, damos a Control Z. Por cierto, si hacemos varios
cambios que queremos deshacer. Por ejemplo, tenemos esa selección, ahora cogemos, digamos, aquí el pincel y le damos a este color de aquí, al rojo, por ejemplo. Ok. Bien, esto es una cosa importante. ¿Por qué no nos aparece en rojo? Bien, porque de momento nos aparece la imagen en blanco y negro. Si le damos a imagen y dentro de imagen encontramos modo color RGB, le decimos que no nos combine las capas, que no es lo que necesitamos, y ahora ya sí, cuando cogemos el pincel, si yo hago este cambio, por ejemplo, hago este otro y le doy a deshacer, control Z, y pulso de nuevo control Z, veo que no puedo deshacer completamente. En Photoshop solo puedo deshacer con control Z una vez. Si quiero deshacer las cosas que he hecho varias ocasiones, tengo que pulsar control Alt y Z, las tres a la vez, y así puedo deshacer tantas veces, no tantas veces como yo quiera, porque eso consumiría mucha memoria en el programa y lo haría lento, pero tantas veces como lo hayamos especificado, típicamente entre unas 20 y 30 veces. Si volvemos a pulsar control Alt Z, volvería a tener la selección anterior. Para quitarla, control D. Bien, hemos hecho algunas pequeñas excursiones sobre cosas que es importante conocer, como cambiar el tipo de color de la imagen de blanco y negro a RGB, como también aprender a deshacer varios pasos. Vamos a ver ahora el llamado lazo poligonal. En el lazo poligonal es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que hacer todo de golpe. Yo puedo ir seleccionando punto por punto. En cada punto hacemos un clic y de este modo podemos minimizar las imperfecciones que cometemos al seleccionar el contorno. Por ejemplo, así. Luego el propio Photoshop nos redondeará un poquito el contorno, interpolando entre los distintos puntos por los que queremos que pase esa línea. Evidentemente es una herramienta más lenta que el lazo, digamos, a mano alzada, pero la precisión es mucho mayor. Doble clic para finalizar. Podemos ver que ahora, al pulsar Alt y acercarnos, la precisión es mucho mejor. Hay que tener en cuenta que hay que ampliar el objeto antes de ponerse a hacer el lazo poligonal. Si a mitad de hacer el lazo poligonal no veo claro porque tengo el objeto muy pequeño e intento hacer zoom, no me dejará. Por eso es importante primero hacer zoom sobre el objeto y luego disponerse a hacer el lazo. Bien, finalmente vamos a ver otra opción que es muy interesante, que es el llamado, presionamos durante un tiempo hasta que nos aparece el lazo magnético. Lazo magnético, control D, para quitar la selección anterior, nos permite con muchos menos clics ir ajustando de forma inteligente a la imagen. Aquí vemos como pasando solo con el ratón por encima ya va viendo un poco por dónde van los tiros, ajustando los distintos contrastes. Imaginemos que en algún punto se nos va la mano y cometemos un error. Simplemente le damos a suprimir, suprimir y volvemos suprimir, suprimir y intentaríamos hacer
un nuevo clic en la zona que nos conviene. Hemos visto aquí que al irnos demasiado, aun dándole a suprimir, no hemos conseguido quitar esta parte. Luego aprenderemos a agregar y a quitar una selección sin tenerlo que hacer todo de nuevo. Esta herramienta de lazo magnético es muy interesante porque es más rápida que el lazo poligonal, pero mucho más precisa que el propio lazo a mano alzado. Bien, control D para quitar la selección. Hasta aquí hemos aprendido los distintos tipos de lazos. Vamos a hacerlo ahora con el mismo lazo magnético, que es el que vamos a usar. Vamos a hacerlo bastante bien. No estoy haciendo clic. Estoy simplemente bordeando la imagen, pero vemos que voy con bastante rapidez. Y que si no me desvío a posta, lo hace bastante bien dentro de la calidad que queremos. Un clic, lo tiene seleccionado. Ahora queremos darle color. Lo podemos hacer de distintas maneras. La primera es la más rápida con un atajo. Usando control U nos abre la ventana de tono y saturación. En caso de que no queramos aprendernos todos los atajos porque luego se nos olvidan, cerramos. Siempre podemos ir a imagen, ajustes y tono saturación. Aquí a la derecha nos recuerda cuál es el atajo que podemos utilizar para ir más rápido por teclado. Bien. Y ahora ya se trata de que con el tono y la saturación le vayamos dando el color que queramos. ¿Por qué no se nos muestra? Porque no le hemos dado clic a colorear. Ahora podemos irle dando, por ejemplo, si queremos un tono tipo café, pues tendrá que ser algo así. Podemos ajustar también la luminosidad, que vendría a ser parecida al brillo. Cuando vimos las características del color digital, hablamos de los modos de color. Vimos todos estos conceptos y OK. De este modo tendríamos ya, podemos darle a Alt y hacer zoom hacia afuera, tendríamos ya coloreado el sombrero. Bien. Vamos a ahora a hacer exactamente lo mismo con la chaqueta para mostrar cómo funcionaría en este caso. De nuevo usamos lazo magnético, quitamos la selección anterior, control D. Nos acercaremos aún un poquito más. Movemos con el navegador, ahí la tenemos centrada y ya podemos empezar. Para colorear la chaqueta usando el lazo magnético, comenzamos con un punto. Si no hay mucho contraste, de vez en cuando tendremos que ayudarle como si fuera un lazo poligonal. Eso es, aquí, por ejemplo, esta zona le va a costar. Esta la reconoce mucho más fácil. Ahí lo vemos. Vamos un poco rápido por la manga. Luego veremos qué hacer si hay algunas partes que no nos ha cogido. Vamos por aquí. Ajá. Vemos que es muy rápido, aunque estemos cometiendo algunos errores. Bien, ahora, ¿cómo podemos intentar arreglar esos errores que hemos tenido sin volver a hacer la selección de nuevo? Si yo intento volver a seleccionar algo, veo que la selección anterior se pierde. Hago otro lazo. Lo que haré es control Z, vuelvo a la selección anterior y tengo que darle a este botón de aquí a añadir a la selección. Con añadir a la selección, cualquier parte que queramos añadir, por ejemplo esta de aquí, aunque nos pasemos por dentro, queda añadida automáticamente. Lo mismo podemos hacer con este trozo que no ha quedado completamente dentro, o con este de aquí. Aquí hay que ayudarle con un clic porque no lo reconoce. Todo eso queda unido. Si en algún trozo nos hemos pasado por el contrario, usaremos el botón que hay al lado en esta barra de herramientas, restar de la selección. Por ejemplo, le podemos indicar a
aquí este pico de ahí, aunque nos pasemos por fuera, y ya lo tenemos quitado. Una vez que tenemos la selección que nos interesa, pues ya sabemos, control U, y vamos a darle el tono que queramos. Por ejemplo, pues en este caso damos previamente a colorear, si no, no vamos a poder previsualizarlo. Esto queda muy parecido al anterior. Vamos a ver, no es algo en amarillo quizá. Jugando, depende del color que se le quiera dar, evidentemente. Podemos ver en el navegador cómo queda en contraste con el sombrero. Bueno, pues una vez que se ha elegido el color que uno quiere, simplemente pulsa OK. De ese modo podemos ir coloreando nuestra imagen y evidentemente lo que aprendimos en una práctica lo podemos ir empleando en otra. Control D, si hay sitios donde tenemos algún efecto que no nos gusta, podemos intentar corregirlo con el parche o con el tampón de clonar. Y esto es todo por esta segunda práctica.